El miedo es una emoción que nos limita o que nos puede impulsar para ser mejores, ya sea en nuestra vida cotidiana, en el deporte o en todo lo que hacemos. Hoy, en este cuarto capítulo, vamos a hablar sobre la gestión emocional. Y nos visita aquí, en esta entrevista, una invitada de lujo, Yolanda Schupp. Ella es abogada, coach ontológica y docente universitaria. Bueno, bienvenida, Yoli, o Yolanda Schupp, ¿cómo querés que te diga? Yoli, bueno, vamos a hacer una charla más amena, ¿verdad? Sí. Bueno, ya hicimos una presentación de lo que es así, un poquitito de lo que es tu currículo, si no, la entrevista vamos a estar hablando solamente de todos tus logros. Hablando un rato justamente de lo que es la gestión emocional. Sí. ¿Qué es lo que realmente nosotros tendríamos que hacer para manejar mejor eso dentro de nuestra vida cotidiana, dentro del deporte, que nosotros estamos enfocados a eso, ¿verdad? Que llegar a nuestro máximo rendimiento, y cómo podemos lograr vivir con ese miedo, porque difícilmente es eliminar. Así mismo, Julio. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Un honor estar aquí en tu canal, ¿verdad? Y bueno, hablemos de lo que es la emoción del miedo, ¿verdad? Y por sobre todo, ¿por qué hablar de esta emoción? Que como dijiste antes, creo que muchas veces en la introducción nos paraliza, ¿verdad? Sí. Y la idea justamente es no llegar a ese parálisis por el miedo, porque el miedo es una emoción natural. Todos los seres humanos sentimos miedo en algún momento de nuestras vidas. Totalmente. Ahora, ¿qué pasa cuando ese miedo te paraliza? Ahí sí ya tenemos que parar la oreja y ver qué hay detrás de ese miedo, ¿verdad? Y tres de las razones, digamos, que a mí me llevó a profundizar en esta emoción, y no, ¿por qué no en otra? Claro. Preguntarían, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, fue justamente por mi propia experiencia personal, Ya. y me encontré con el desafío de arrancar la profesión, ¿verdad? De ir a la calle, como se dice, ¿verdad? Claro, porque nosotros pensamos que en la facultad vamos a aprender todo y que ya vamos a salir como para atropellar y que nuestros trabajos nos salgan de esta forma, lo otro. Y ahí de repente chocamos con la realidad que tenemos que volver a reinventarnos o a implementar nuestros conocimientos adquiridos en la facultad para poder después movernos dentro de lo que es el ámbito laboral, dentro de lo que es el ámbito deportivo, dentro de lo que es la vida cotidiana. Y la verdad que el miedo, así como estaba diciendo, ¿verdad? Es una emoción que todo el mundo siente. Yo puedo hablar de repente también en base a una pequeña experiencia que tengo con los deportistas, que justamente ellos también, dentro del entrenamiento, a veces ellos están entrenando, levantando peso, haciendo repeticiones, prácticamente sin cansarse, con mucha alegría, pero de repente van a la competencia y el público, el ambiente, el juez, ¿verdad? El que le va a estar controlando repetición por repetición, se paralizan. No les sale lo que normalmente les suele salir todos los días en la práctica. Sí, mientras que está entrenando. Y a veces no podemos controlar eso, ¿verdad? Y nunca nos enseñaron a manejar eso tampoco. Exacto, y ahí justamente está la cuestión. Y fue a raíz de esa experiencia personal que te comenté que me puse a indagar un poco más en esto, ¿verdad? Y me di cuenta que, como acabaste de decir, a nosotros no nos enseñaron cómo gestionar esta emoción. Nosotros pasamos la escuela, pasamos el colegio, pasamos la universidad, y ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad no tuvimos gestión emocional 1, sí. Cómo hablo de mis emociones, parte 1, parte 2, ¿verdad? Así, o sea, creo yo, ni vos, ¿verdad? Y muchos de los que nos están escuchando seguramente vienen de la misma escuela nuestra, ¿verdad? Se van a identificar. En la que de repente cuando teníamos ciertas experiencias, digamos, ya sea en la vida, en lo cotidiano, y nos enfrentábamos ante una situación y nos decían, no tengas miedo, es la primera frase que viene, ¿verdad? Sí. El no tengas miedo. Y es la primera frase que viene inclusive de nuestros padres, ¿verdad? Ahí está lo que te iba a decir. Son los principales y a veces maestros. Y a veces también al hombre principalmente, ¿verdad? No puede lo llorar, no tiene lo que decir sus sentimientos, tiene que estar siempre fuerte, ¿verdad? Y entonces
también se reprime un poco en eso, ¿verdad? Y les cuesta, ¿verdad? Se vuelve un poco duro, ¿verdad? Yo creo que ahora en esta generación están un poquito más Está cambiando. cambiando eso, ¿verdad? Porque Sí. cada generación fue evolucionando y fue entendiendo que no es la forma correcta de gestionar ese sentimiento, ¿verdad? Esa emoción que tenemos. Ni siquiera después estamos hablando de las demás emociones también, ¿verdad? O sea que, y es tan importante para la salud mental, para el manejo cotidiano de la vida, todo esto, ¿verdad? Así que me encanta. Sí, para cerrar un poquitito eso, entonces, viniendo justamente de por qué no sabemos gestionar ese miedo, ¿verdad? Sí. Teníamos a nuestros padres que nos decían, no te sientas triste o no podés tener miedo, ¿verdad? Y muchas veces en la ignorancia, ¿verdad? Como acabaste de decir, hoy día ya no es más tanto así porque también los padres se están educando más, tienen más herramientas, ¿verdad? Entonces eso como que está cambiando un poco. Hoy día ya no es más solo la psicología, sino que otras disciplinas como la que estamos abordando hoy, ¿verdad? Porque estamos abordando esto desde la mirada del coaching ontológico, ¿verdad? Sí. No hablo por otro profesional, no hablo por un profesional de la salud, de psicología o psiquiatra o terapeuta, hablo desde mi mirada como coach ontológica. Ahí podemos hacer un pequeño paréntesis, Yoli. ¿Puedes explicar un poquito qué es el coach ontológico? Sí. Bueno, antes que nada hacer la diferencia de que coaching no es terapia, no es psicología, ¿verdad? Nosotros los coaches no diagnosticamos enfermedades o trastornos mentales, no recetamos medicamentos ni nada similar, ¿verdad? Y un coach tampoco nos da consejos, que es el caso del mentor que es experto en determinada materia. Un coach te acompaña para que vos reconozcas en vos tus emociones, tu lenguaje, tu cuerpo, para que pases ese proceso de autoconocimiento. Específicamente el coaching ontológico se centra en estos pilares del lenguaje, el cuerpo y las emociones. Cómo debe existir una coherencia entre eso y eso es lo que refleja tu ser, ¿verdad? Y nos basamos en estos pilares y con estos pilares es que trabajamos ese proceso de autoconocimiento en cada persona y cada persona descubre dentro de sí, digamos, su fortaleza, sus creencias limitantes, sus miedos, todas sus emociones y pasa a tener otras miradas de su propio ser. O sea, es una invitación a que vos amplíes tu mirada acerca de tu ser. Eso sería el coaching ontológico. Y a veces se trata más de esa falta de autoconocimiento, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no paramos la pelota para pensar en cómo pensamos. Ese es el desafío. Pensar en cómo pensamos. Sí. Interesantísimo eso que está diciendo Yoli. Es el primer desafío. Sí. Saber realmente por qué estamos nosotros pensando de esa manera. A veces nuestra propia autoestima, nuestra propia... nosotros mismos nos limitamos, ¿verdad? Porque estamos diciendo, yo no puedo hacer esto. ¿Verdad? Yo no voy a levantar ese peso, por darle un ejemplo, ¿verdad? O yo no voy a entrenar o no voy a aguantar tal entrenamiento, ¿verdad? Por supuesto, si uno dice eso, no va a aguantar. O sea que vos ya te estás sugestionando de por sí, ¿verdad? Y te está poniendo límites dentro de lo que vas a hacer. Y eso se traduce también en todos los aspectos de la vida. En el estudio, en las relaciones personales, en las relaciones con los padres, las relaciones con los hijos, en el deporte, en el éxito financiero. Mucha gente yo de repente conozco que son mucho más capacitadas, con mucho más preparación, con mucho más estudio, pero de repente esa parte mental no saben manejar y le limita en todo sentido para poder seguir progresando y llegar al éxito real que ellos podrían haber real. No llegan a su máximo rendimiento, como estamos siempre diciendo acá. Así mismo, y esas son lo que llamamos de creencias limitantes, ¿verdad? Y es lo que está por detrás en realidad de esos miedos. Sí. Muchas veces nosotros no le damos el nombre del miedo, sino que nos contamos historias sobre eso. Como acabaste de decir, ¿verdad? Yo no puedo, yo no tengo tanta fuerza, ¿verdad? Sí. Entonces hay un miedo ahí, pero yo me estoy disculpando a través de esas creencias o yo no voy a poder con esto y tal cosa, ¿verdad? Sí. Yo suelo usar una metáfora justamente en relación al gimnasio. Uno quiere estar en buen estado físico o tener fuerza
Y si uno no va al gimnasio, no va a lograrlo, ¿verdad? Claro, el primer paso es moverte, irte. Exacto, ¿verdad? Sí. Entonces hay que desafiar ese primer paso y con el miedo pasa lo mismo. Muchas veces me preguntan, pero ¿cómo hago? Pero ¿y si tengo miedo? Y lo que pasa es que tenemos que ir a la acción. Sí. Es como ir al gimnasio. Primero te duele todo el cuerpo y de repente decís, yo no voy a poder, yo no voy a lograrlo. Pero si seguís haciendo, de repente ese dolorcito ya te está gustando, porque ese dolorcito te está diciendo que tu cuerpo está trabajando y que te estás acercando a tu objetivo. Pasa lo mismo con el miedo. Vamos haciendo, entonces vamos reconociendo también ese miedo y nos vamos fortaleciendo en la gestión de ese miedo. Por eso es que decimos hacer o ganarle a la emoción en el movimiento, haciendo, ¿verdad? Aún teniendo miedo, hacer. Así mismo. No dejar que esa emoción nos gane y nos quedemos al final sin probar realmente hablando si podemos o no. Tal cual. Sí. Y mira, es tan interesante lo que estás contando, Yoli. ¿Cómo podríamos nosotros abarcar un poquito más o entender un poquito más todo esto que nos estás contando? ¿Cómo podríamos conocerte un poco más y dónde podríamos de repente entender esto que estás explicando en este pequeño corte que estamos haciendo? Bueno, pueden seguirme en las redes sociales, ¿verdad? Antes que nada, y ahí tienen a disposición también todos los talleres, las sesiones que tengo, ¿verdad? Al servicio de la gente. No solamente en lo que es la gestión emocional del miedo, sino en el autoconocimiento mismo, ¿verdad? Sí. Pero si hablamos del miedo en específico, tenemos este taller especial que vamos a llevarlo con Invictus también, ¿verdad? Sí. De forma presencial. Totalmente. Muy pronto. Entonces, en la Universidad Privada del Este vamos a tener ese taller con la licenciada Yolanda, ¿verdad? Y vamos a estar hablando sobre eso. Va a estar súper interesante. Y vamos a tratar de mejorar esa gestión emocional que estamos a veces tan limitados, tan cortos y no sabemos cómo hacerlo. Así mismo. Lo primero que vamos a hacer es reconocer el miedo, ¿verdad? Totalmente. Porque el primer desafío que tenemos es de reconocerlo más en una cultura en la cual, como estábamos diciendo, nos enseñaron siempre a esconderlo o ya lo satanizamos al punto de decir yo no puedo sentir miedo, ¿verdad? Sí. Entonces, ese de permitirnos ser vulnerables y aceptar que todos sentimos miedo es el primer gran paso. Porque reconocer la emoción ya le quita esa fuerza, digamos, ¿verdad? Y nos otorga fuerza a nosotros. Sí. Si lo negamos es que se convierte en eso que dijiste, luego estalla y en el momento no lográs accionar. Porque así ya mismo. Antes no lo estuviste gestionando, sino que lo estuviste escondiendo nomás ahí, digamos, bajo el tapete. Nos pasa, me pasó a mí, le pasó a vos, le pasó a muchísimos atletas que de repente preparamos para ciertas competencias y son atletas ya reconocidos y son atletas de repente ya con mucho renombre, que compitieron varias veces, pero siguen teniendo ese miedo. Ahora, ¿qué pasa? Ya saben gestionar ese miedo, saben utilizar hasta a su favor ese miedo. Por supuesto. Y hasta hacen que parezcan que tienen una seguridad y una templanza y pueden lograr todo lo que ellos están proponiéndose. ¿Por qué? Porque ya saben gestionar eso. Porque ya se conocen, Julio. Sí. Cuando vos te conoces y vos experimentás esta emoción, entonces vos ya sabes, ya escuchás las historias que te contás. Es muy importante escucharte las historias que te contás. ¿De dónde viene este miedo? Pero ¿por qué estoy sintiendo este miedo, verdad? Entonces, lo importante es parar y escucharle qué te está diciendo. Y en el caso del atleta, por ejemplo, cuando siente esta emoción, es muy importante para él porque lo que hace es prepararme mejor para esa situación. Exactamente. Entonces, una vez que él se conoce, él ya sabe enfrentar ese miedo porque él ya sabe que si él llega a esa etapa de esa competencia, digamos, ¿verdad? Y si él hace esto, si hace lo segundo, si hace lo tercero, por decirte, suplementarse, entrenar, hacer todo lo que tiene que hacer para saber que va a llegar en su más alto rendimiento, ¿verdad? Entonces, él ya sabe qué es lo que él tiene que hacer para llegar ahí y lograr gestionar ese miedo. Excelente. Y ya sabe también qué es lo que no tiene que hacer para que el miedo le gane, ¿entendés? Sí. Entonces, ese atleta ya va a saber, si yo dejo de suplementarme o si yo dejo de entrenar tal día,
probablemente el día de la competencia el miedo me va a jugar porque me va a trabajar eso que me conté de que no entrené tal día, Sí. no me suplementé, Sí. no hice lo otro, no Sí. estoy totalmente listo. Se enfoca en lo negativo. ¿Entendés? Sí. Sí. Entonces hay que escuchar mucho ese diálogo interno. Bueno, ya saben chicos, acá en nuestro canal de máximo rendimiento vamos a saber gestionar el miedo. Estén atentos, síganos en nuestras redes sociales, ahí les vamos a pasar todo y síganle acá a nuestra licenciada Yolanda Schupp, que va a ser la experta en hacer que no tengas miedo y llegues a tu máximo rendimiento. Te esperamos en el siguiente capítulo.